¿Sí recibieron mi guía para el examen de 20 preguntas? Sí, profesor. Sí, profe. Perfecto. Y el jueves, parece que Pedro no les va a dar clase, ¿verdad? Me decía una compañera suya. Entonces, ¿tiene clase presencial allá en el DUI el jueves con Rodrigo? El jueves tenemos con Pedro, pero no sabemos si va a ser. Un poquito más fuerte, Valeria. Ay, perdón. Sí. El jueves lo tenemos con Pedro Ruiz en la mañana. Ah, ok. ¿A qué hora? ¿De qué hora a qué hora? Bueno, dijo que de 8:30, o sea, en su hora clase. Ah, ok. Sí, en principio las clases presenciales no deben rebasar una hora. Tengan cuidado con eso. Inclusive el doctor Ara sugirió, digamos, tener una media hora de clase y luego pues salir todos del salón e irse a dar una vuelta por ahí para que se ventile con todas las ventanas abiertas. Y él pensaba que los ventiladores funcionaban, pero parece que no. Bueno, entonces si con Pedro es a las 8:30, entonces terminará a 9:30. Es a las 9:30, doctor. ¿Les va a dar la hora y media? No, bueno, en Classroom, en el anuncio que nos puso es de 9:30 a 10:30 la clase. Perdón, sí era eso, pero ayer le envié correo y me dijo ahorita en la mañana que no va a poder porque tiene un congreso. Pero acabo de ver el correo, entonces no sé si lo voy a publicar al rato. Pero por lo mismo de las dudas de esto, le pregunté por correo y sí me dijo que a las 10 tiene un congreso, entonces por eso no va a mover la hora. Para que sea a las 8:30. Sí, igual no sé si lo voy a publicar más al rato, pero si quieren ahorita les paso un correo. Por eso mismo. Sí, en realidad, ahí nos vemos en el salón a la hora, digamos, una media hora después de que terminen con él. Terminan con él y sálganse del salón, que se ventile, media hora al menos, y luego ya entramos a hacer el examen. Y les digo, voy a seleccionar 5 preguntas de las 20, así al azar, y pues ya terminan más rápido. ¿Están de acuerdo? Como el que calla otorga, supongo que sí. Sí, profe, Sí, está bien. profe. Bueno. Ok, pues vamos a pasar la lista para el día de hoy. Ávila López Dante. Presente, profesor. Disculpe, no puedo prender la cámara. Sí, de acuerdo. Benítez Cardoso Efraín. Presente. Buenos días. Buenos días. Campos Mendoza Manuel. Presente, buenos días. Buenos días. Ahí estás. Gracias. Cárdenas Meléndez Andrea. Presente, buenos días. ¿Puedes prender tu cámara o estás también indispuesta? Ya la aprendí. Ahí estás. Ahí te veo diferente hoy. No, Ok. Ah, es que está en grande la imagen. Como siempre los veo en chiquita. Gracias. Duarte Puente Andrea. Presente, buenos días. Gracias, buenos días. Ahí estás. Creo que luego traes lentes, ¿no? Andrea Cárdenas. sí, a veces. Ah, pues eso es lo que te notaba diferente. Enríquez Trujillo Brandon. Presente, doctor. Perfecto. Ahí te va. Gracias. Hernández Torres Miriam. Buenos días. Buenos días. Ahí te vi. Perfecto, gracias. Hurtado Álvarez Alondra. Presente, profe. Gracias. Ahí te veo también. Gracias. Martínez Alanís David.
Presente, profe, buenos días. Buenos días. Ahí te va. Gracias. Martínez Rodríguez Brian. Presente, profesor. ¿Puedes poner tu cámara? Ya, muchas gracias. Martínez Rosales Jorge Iván. Buenos días. Listo. Monsiváis Flores Salvador. Presente, Doc. Buenos días. Buenos días. Ahí te veo. Gracias. Olmedo Rodríguez Anaí. Presente, buen día. Ahí está. Ahí te veo. Sí, muchas gracias. Padilla Ayala Héctor. Presente, buen día. Ahí te veo. Gracias. Quiroz Hernández Pizzi. Presente, doctor. Perfecto, gracias. Rodríguez Gallego Sergio. Rodríguez Palomo Valeria. Rodríguez Palomo Valeria, si estás, ¿verdad? Sí, ¿no me escuchan? Ahora sí ya. Ok, perdón. Sí, como que... Ahí estás, gracias. Todo bien. Selvín Martínez Montserrat. Presente, profe. Perfecto, gracias. Uresti Vanegas Valeria. Presente, profe. Perfecto, gracias. Vargas Arroyo Valeria. Presente, profe, buenos días. Buenos días. Zavala Rivera Areli. Presente, profe, buenos días. Buenos días, perfecto. Pues muchas gracias a todos. ¿Alguien llegó tarde que no pasó lista? Rodríguez Gallego Sergio, nada más es el único que no tiene. Ok, bueno. Pues vamos a empezar el día de hoy. Bueno, no sé si ustedes quieran entre ustedes aclararse algunas dudas para el examen. Podemos dar un pequeño... Quiero darles una clase de transporte. En esta última parte del curso vamos a ver canales iónicos y su relevancia. Otro grupo de proteínas de membrana, pues bastante importante. Ya verán, de repente parece que todos son canales iónicos y no hay nada más en el mundo. Pero podemos dar un poquito de tiempo. Si alguien tiene alguna duda de las 20 y que sus compañeros quieran cooperar respondiendo, estaría bien. O ya nos vamos a la clase directamente. Bueno, vámonos a la clase. Entonces, Arely Zavala, todos los temas que vimos, pues están en el libro ese de Molecular Biology, o sea, que todos tienen en PDF. Entonces, pues ahí pueden darle una leída. Y esto de las preguntas guía, pues es no sé si sea buena idea o mala idea, porque pues eliminan otras cosas que pudieran haber estudiado, ¿no? Bueno, vamos entonces, les decía, a estudiar, a ver este tema de transporte de solutos en la membrana plasmática. Entonces, Perdón, yo sí tengo una duda de la guía. Sí. Menciona, es que estaba buscando algo sobre los dominios de los receptores nucleares, que menciona 4. Ajá. Entonces tenía duda porque en el libro explícitamente habla de 3 y no sabía si el cuarto era la hélice que servía como de tapa, la del extremo carboxilo. Si ese era el cuarto. A lo mejor, digamos,
¿Me puedes decir los dominios que recuerdes? Ajá, era el de la activación de la transcripción, donde se unía ¿cómo se Ok. dice? La proteína coactivadora, Ok, el de unión a DNA y el de unión al ligando. ligando. Ok, sí, yo el otro que pensé era ese dominio que hay en algunos, inclusive no en todos, a lo mejor fue mi error, este dominio que une proteínas inhibidoras. Sí, es el que le menciono de la hélice alfa que está en el extremo carboxilo. Ajá. Ah, pero vamos definiéndolo de esta manera, un dominio del receptor que está ocupado por una proteína que le Inhibidor. bloquea su función. Ajá. Ok. Sí, nada más era eso. Sí, Gracias. eso, ajá. Y ¿podrías, ya que estamos en esto, explicar ahorita rápido el sistema de doble híbrido en levadura? Me Ese, acuerdo. Ajá, se los platiqué ahí sí, porque, sí. Es que ese de hecho no lo encontré en el libro. Y lo busqué mucho, pero porque decía figura 8 y luego decía 24 y pues busqué en el capítulo 8 la figura 24 de nuevo, no correspondía, pero no sé si entonces busqué mal, a lo mejor se refería a otra cosa. mm, este, Pero igual me acuerdo un poco de que pues era pues así como dice dos proteínas, ¿no? Una que se iba a tener que unir a otra para que pues se diera la función y que luego se usa pues para ver con quién se une una proteína específica, ¿no? o sea, este método nos sirve para identificar proteínas nuevas que se unan a una proteína de interés, ¿verdad? Si nosotros estamos en neurociencias y tenemos un receptor y queremos ver qué otras proteínas se le unen, pues podemos hacer un estudio global en donde expresamos prácticamente todas las proteínas de una célula y evaluamos si se unen o no a la proteína a nuestra proteína favorita que hemos venido estudiando toda nuestra vida. O la otra opción es, ya tenemos un par de proteínas que se unen y vamos a usar este método pues para estudiar esa interacción. Podemos hacer mutaciones, a ver si afectan la unión, o le podemos quitar un pedazo a una proteína. O una de las cosas que se busca siempre es identificar la parte de una proteína A que sirve para unir a B y viceversa, la parte de B que media la unión con A. Entonces, necesitamos un método confiable, reproducible, fácil, en donde le podamos quitar pedazos a una y otra proteína y hacer el experimento. Y muchas veces, si ustedes tienen un dominio y le cortan un pedazo, se echa a perder toda la proteína. Pero hay ocasiones en donde, como vimos en clase, una proteína muchas veces tiene varios dominios, ¿no? 4 o 5 dominios. Entonces, podemos hacer una mutante donde le quitemos varias mutantes. En cada mutante le podemos quitar uno de los dominios y a ver cuál de ellos es importante para unirse a la otra proteína. ¿Sale? Entonces, este sistema doble híbrido, digamos, en cuanto a los objetivos, sirve para identificar nuevas proteínas que se unan a nuestra proteína favorita, o bien para caracterizar la interacción de nuestra proteína favorita con una proteína ya conocida. Pero ¿cómo funciona? ¿Cuál es la base de este ensayo? La verdad no sé si se refiere bueno, es que a una le llamaban el anzuelo y otro la presa, y les digo que cuando están juntas generan la transcripción, entonces me imagino que viendo
Perdón, pero sí, pero ¿cómo, Mm. digamos, mis proteínas favoritas, GPN1 y GPN3, se unen entre sí? Y cuando se unen, no activan la transcripción. Entonces, ¿me puedes explicar un poquito más la base del método en donde es cierto lo que tú dices? Lo que dices es cierto, pero la interacción entre dos proteínas, cualesquiera, pues obviamente no activan transcripción, ¿verdad? No. Exacto, entonces te falta explicar algo ahí. Pues no sé, tiene que ser la proteína blanco y la proteína pues que se va a unir a esta, ¿no? No sé cómo. No, pero sigues hablando de nuestras proteínas de interés. Ajá. En mi Es caso, que, GPN1 y GPN3. Este sistema se llama de doble híbrido porque, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la base del ensayo transcripcional? es que no sé si estoy entendiendo bien la pregunta, pero o sea, entiendo que estas proteínas que se están uniendo no están solas, o sea, tienen otra, no sé si es, me imagino, proteína, que también tiene que interactuar entre la otra proteína a la que está unida, no sé, la que se va a unir, suena muy raro. Ese es el meollo del asunto. O sea, yo les hablé de este método en este momento, después de los receptores nucleares, porque es interesante que los dominios de unión al DNA y el dominio de activación de la transcripción son dominios portables, funcionan como módulos. Cuando nosotros le ponemos el dominio de unión al DNA a GPN1, que es mi proteína favorita en el mundo, entonces le va a conferir a GPN1 la capacidad de unirse al DNA. O sea, vamos a hacer una proteína híbrida. Ese es el primero de los dos híbridos. Una parte es GPN1 y la otra parte es el dominio de unión al DNA de un receptor nuclear cualquiera o de un factor de transcripción. Estos dominios están en ellos. Entonces voy a tener a GPN1 con la capacidad de unirse al DNA. Pues esto no es gran cosa, ¿verdad? Eso no va a activar la transcripción porque porque GPN1 vamos a dar por hecho que no activa la transcripción, aunque no sabemos. El segundo híbrido tiene el dominio de activación de la transcripción pegado a GPN3, a otra proteína. Entonces, yo ya sé que GPN1 se une a GPN3. Cuando se unan estas dos proteínas, eso yo ya lo doy por hecho. Entonces, voy a traer al dominio de activación de la transcripción, muy cercano al de la unión de la transcripción del DNA, del mismo factor de transcripción. Y entonces ya activamos transcripción. Digamos, GPN1 con el dominio de unión al DNA, se une al DNA. Después, GPN3 se une a GPN1 y trae consigo el dominio de activación de la transcripción. Y entonces se activa la transcripción de ciertos genes. ¿Se entiende o no? Sí, así como lo explicó usted, sí, así como lo andaba explicando yo, de que la proteína se une y luego se une, luego se une, no, pues no. Ajá. Sí, no, entonces, en mi caso GPN1, y de hecho yo hice un ensayo con GPN3 y encontré a GPN1 hace muchos años cuando yo era joven y hacía experimentos. Y pues todavía estudiamos la función de estas dos GTPases en el laboratorio. Entonces yo usé una biblioteca de cerebro, yo creo que porque la teníamos en el laboratorio,
en donde todas las proteínas que se expresaban en el cerebro estaban unidas. Todas tenían el dominio de activación de la transcripción unidas a ellas. Y por otro lado, yo tenía GPN3 como una proteína híbrida con el dominio de unión al DNA. Entonces, lo que se hace es, este sistema funciona en levadura. Entonces, primero se transforma la levadura con un plásmido que exprese GPN3, dominio de unión al DNA. O sea, ahí no pasa nada. Y después esas levaduras que ya tienen GPN3, ahora las transformo con una colección de genes que expresan pues todos los que había en el cerebro unidos al dominio de unión de activación de la transcripción. Y el sistema se basa en que la levadura va a crecer solo si se crece en ciertas condiciones, en donde solo si hay la transcripción del gen, un gen específico sobrevive. Entonces es muy fácil, es un sistema en teoría muy fácil de evaluar. Solo en aquellas células en las que alguna proteína de toda la colección del cerebro interaccione, se una físicamente con GPN3, solo entonces se va a reconstituir el factor de transcripción que sintetiza la proteína que permite la sobrevivencia y proliferación de la levadura. ¿Quedó claro para todos? Es un sistema muy talachudo, en principio fácil, pero tiene muchas complicaciones, hay muchos falsos positivos, pero también es muy útil y en muchas ocasiones pues, genera información muy útil, ¿no? En la actualidad, con el desarrollo de espectrometría de masas y mejora en métodos de purificación de proteínas, pues a veces se purifica bioquímicamente una proteína y luego por espectrometría de masas se identifica qué otras proteínas están asociadas. Muy frecuentemente siempre hay proteínas asociadas. Ahora, GPN1 y GPN3, pues obviamente no son de levadura, son de humano, y la transcripción ocurre en el núcleo. Entonces, hay que poner una secuencia de localización nuclear para asegurarnos de que en la levadura, una vez que se haga la proteína en los ribosomas, se mete al núcleo. Y al menos las dos proteínas híbridas están en el mismo compartimiento subcelular y si ellas se unen, pues se puedan unir, ¿no? Entonces, la mayoría de las proteínas no se deben unir. Bueno, y luego otro detalle es que el núcleo no queda retacado de muchas proteínas, sino que la premisa un poco es en que en cada célula de levadura se va a meter solo un gen que expresa una proteína. Entonces, en cada célula, y luego se siembra de tal manera que crezcan de forma separada y formen colonias individuales. Y la colonia de levadura que crezca, pues tiene un DNA que codifica para una proteína que interacciona con mi proteína favorita. Y todo eso es posible, y por eso les repito, por eso se los dije, porque estos dominios son, funcionan como módulos. Ustedes se lo ponen a cualquier proteína, le ponen el dominio de unión al DNA a cualquier proteína y esta proteína se va a unir al DNA. Así pasa con la mayoría de los dominios. La función de esa parte de la proteína se conserva, está dada por ese dominio. Entonces, si ustedes ponen ese dominio, la unen a otra proteína, pues la función también se conserva. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Quiénes tienen como más gusto por la biología? Tú, Anaí, eres como más física, ¿verdad? Creo que alguna vez confesaste tus pecados. Sí, Está bueno, bien, ¿no?
La física y la matemática me gustan mucho. Sí, sí, no, genial, genial. Hay menos personas con esas habilidades e intereses que biólogos sabemos mucho. Aquí a un lado de ti está Valeria Vargas. Tú tienes carita como de biología, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, a mí ¿Puedes prender sí tu me cámara? llama mucho la atención la biología. Me gusta física, sí. ¿Cuál te gusta? ¿Hacia Mira, dónde te sientes más inclinada? Estoy haciendo la pregunta de la manera más sutil posible. ¿Hacia biología o hacia la física? hacia la biología. Hacia la biología sí tienes como carita de bióloga. Y bueno, pues eso está bien. Sí, trato de preguntarles, luego se ofenden algunos. Obviamente es tan respetable un área con la otra, pero como yo soy biólogo y mi laboratorio es para biólogos, pues trato de ver a ver quién es una posible víctima para el futuro. Sí, está muy bien. Entonces tú si hicieras un posgrado irías a biología y más que a física y matemática. Sí, yo creo que sí me llama mucho más la atención. Ok, ojalá que el resto de los biólogos también te guste. ¿Alguien más pueda confesar? Sí, te congelaste hace rato, pero bueno, muchas gracias por tu sinceridad. Tú, Andrea Cárdenas, no te puedo leer si eres, sospecho que tu corazoncito late más hacia la física. ¿Será correcto? No, hacia la biología. Ah, perfecto, eso me da mucho gusto, me da gusto equivocarme. Bueno, muy bien, pues gracias. No hay nada más padre que la biología, muchachos. Lamento confesarles, decirles esto. No, cada quien, ¿verdad? Tiene sus gustos. Bueno, vamos a regresar a la clase. Antes, Sí, tengo una duda de una pregunta. tú, Efraín, tienes cara de físico, La- matemático, ¿verdad? Me gustan en realidad las dos cosas. ¿Puedes prender tu cámara, por favor? Sí, Te ve raro sin barba, pero está bien. sí, Sí, ¿te gustan las dos, física y biología? sí, a mí sí me gusta la biología, me gusta mucho y también me gusta la parte física. Ah, qué padre. Sí, ese es el objetivo de esta licenciatura. Yo dudo que existan seres como tú, pero tú eres el ejemplo de que sí es posible y está bien, hace falta esa investigación interdisciplinaria. Sí, dime la pregunta, por favor. Sí, gracias. Es la pregunta 19. Es el último inciso. Dice, ¿cuántos sustratos aproximados fosforila cada uno de las tres sinasas? Y bueno, se refiere a las proteínas sinasas activadas por RAS. Sí, Entonces no sé si, bueno, lo que yo entendía es que RAS activa RAF, RAF activa a MEC y luego MEC activa a ERK. ok. Pero, o sea, ahí son tres como sustratos fosforilados. Pero Bueno, después, ahí RAF, ¿cuántos sustratos tiene? Pues nada más uno, ¿no? MEC. ajá, Ahora MEC, ¿cuántos sustratos tiene? luego ERK, Pues ahí en principio, pero MEC, ¿cuántos sustratos tiene? Pues solo ERK, aparentemente, ¿no? Entonces, como que solo uno ese es uno solo, ¿no? es uno. MEC tiene uno, ¿no? Que es ERK. Ahora, ERK, ¿cuántos tiene? También uno Es o que es, más. o sea, fueron muchas cosas y por eso no, o sea, no sé cómo. Porque en el libro dice que fosforila a proteínas, a otras proteínas sinasas y a otros reguladores de transcripción Ok, nuclear. ¿cuál de las sinasas? ¿Cuál de las tres sinasas? La ERK, ERK. o sea, Sí. la ERK es Entonces, la que va
está río abajo, ¿no? Exactamente, ese es el punto. Entonces ya dijiste la respuesta. Yo lo único que quería hacerles notar era eso justamente. O sea, es una cascada de señalización vertical en donde los dos primeros elementos, pues nada más como que pasan la señal, pero es la tercera y última la que hace la chamba de fosforilar muchos. Entonces, ERK es la que tiene muchos sustratos y las otras dos, pues nada más uno, porque es la proteína activadora. Entonces, por ejemplo, cuando se quiere inhibir ERK en la célula, lo más común es usar un fármaco que en realidad inhibe a MEK. No a ERK. Ha sido muy difícil identificar un inhibidor químico de ERK. Entonces, pero como ERK, para que ERK se active, requiere que MEK la fosforile, pues entonces un compuesto químico que inhiba MEK va a resultar en la inhibición no solo de MEK, sino también de ERK. Y entonces así se estudia, ¿no? Pero, entonces, ¿sí quedó claro? ¿O no? Sí, creo que sí. Ok. Sí. Sí, entonces esa era la idea. Ahora, la otra pregunta, ya que estás aquí, ¿cómo se mantiene la especificidad? Dijimos que son 3 niveles, 3 categorías de sinasas en donde es una cadena vertical donde la más arriba fosforila la del medio y la del medio abajo. Pero también sabemos que hay muchas sinasas en cada categoría. En una había 12, en otra 7. Pero ¿cómo se mantiene la especificidad? Nunca, digamos, una del primer nivel solo le habla a una del segundo nivel y esta a una del tercer nivel. Y nunca se cruzan las señales. ¿Cómo se mantiene esa especificidad? Bueno, ya no alcancé a leer esa parte, pero era la que... Es que había un gráfico más abajo donde estaba... O sea, cada uno tenía su propia... Como que estaban bloqueados, entonces no podían tener otra acción más que, o sea... Cuando Bueno, dices que estaban bloqueados, ¿a qué te refieres? o sea, como que estaban inmovilizados en su misma posición, o sea, no podían cambiarse a otro lugar. Exactamente, entonces es muy diferente. O sea, están unidos, creo que la clave es que están unidas físicamente en un complejo proteico. Entonces, digamos que la especificidad se arma de esa manera. No es que la proteína primera, la de hasta arriba, por ejemplo, RAF, pues se active por RAS y luego ella pueda fosforilar a cualquiera de las del siguiente nivel, sino que está unida físicamente a solo una del siguiente nivel y es a la que fosforila. Y lo mismo entre el segundo nivel y el tercero. Entonces eso se ha ido descubriendo con el tiempo, porque antes era un gran misterio, ¿no? Al final, a nivel de ERK, hay otras sinasas como P38 o JNK que se activan por estreses que no son buenos para la célula y que impiden que la célula siga creciendo o proliferando. Pero también hay señales que activan a ERK que inducen proliferación. Entonces sería terrible que las señales se cruzaran y claro que se mantiene la especificidad, pero por mucho tiempo fue un misterio cómo ocurría eso. Entonces esta inmovilización física es lo más fino y bonito que se ha encontrado. También cuando les hablé de las balsas lipídicas, esas también son bonitas porque concentran en una superficie pequeña proteínas que tienen que hablarse entre sí para que pase la señal en la célula. Eso es otra forma de inmovilizar, ¿no? Bueno, pues muy bien, pues vamos a regresar a la clase entonces. Yo tengo otra duda. Sí, otra pregunta, adelante. Esto respecto a la pregunta,
La 2. Se supone que tenemos que indicar el origen del nombre del dominio, pero se refiere a de dónde, cómo se descubrió. Ay, perdón, ¿cómo es? ¿Cuál es la pregunta? ¿La puedes leer, por favor? Sí, dice, indique el origen del nombre del dominio SH2 y bueno, la especificidad de la unión de los dominios SH2. Eso sí me queda claro, el inciso B, pero el A, tengo que investigar cómo, bueno, investigación, escribir, cómo es que se descubrió, o por ejemplo, No. ¿Qué significa SH2? pues es la proteína de señalización de la proteína tirosina quinasa, ¿no? O tengo que poner... No, digamos, SH2 es la abreviatura de un nombre específico. La S es, ¿qué palabra significa la S? Sulfuro de hidrógeno, pero... ¿Cuál? ¿Qué significa? ¿Sulfuro de hidrógeno? No. Pues ya ven como si es importante. ¿Alguien le puede decir a su compañera, Valeria? Andrea Puente, estás aquí después de Valeria en la lista. ¿Tú te acuerdas qué significa SH2? Por aquí lo tenía anotado. Entonces, ya me di cuenta que... homology. ¿Otra vez? No sé si sea eso. Es que tengo anotado que era... Sí, es esa. Search Eso. homology 2, pero... Es eso. Es esa es la respuesta. Entonces, de la S significa SRC, ¿verdad? Sí. ¿Tú sabes lo que es SRC? Ese es el nombre de una proteína sinasa y se pronuncia, muy importante en todos este tema, y se pronuncia como si hubiese una A después de la S, se pronuncia SARC. La sinasa SARC es una sinasa que fosforila en tirosina. Entonces la S significa SARC. Y la H, Valeria, regresando a ti que hiciste la pregunta, ¿o quién fue? Sí, yo hice la pregunta. Ajá. Pero ¿quién vio el significado por ahí? ¿Alguien de usted? Sí, yo lo vi. O sea, es que le digo que estaba un poco confundida. O sea, entendía que era esta estructura, que era el CERC, pero creo que lo revolví con bioquímica pensando que era como... Ay, como que no te alcanzo a entender bien. ¿Te acercas a tu micrófono y hablas como más claro? Sí, ¿ya me escucho mejor? No. Bueno, sí me confundí un poco. Ajá, me confundí un poco porque, bueno, entendía que era el dominio, pero no sabía si tenía que investigar de dónde. No, nada más el nombre. Pero no hemos acabado con el nombre. ¿Qué significaba la H? Homology. ¿Okay? Entonces, SH2, la definición o el nombre, que eso es lo que les preguntaba ahí, es SARC Homology Domain 2. SARC Homology Domain 2. O sea, esas 4 palabras es la respuesta. Y el 3, el SH3, no está difícil, es igual. Va a ser igual, SARC Homology 3. ¿Qué significa el SH3? Creo que se los pregunté también, ¿verdad? Sí. ¿Y qué significaría? SARC Homology Domain 3. ¿Okay? O sea, ahora, ¿por qué se llaman así? Entonces, estos dominios
SH2 están en muchas proteínas. ¿Por qué se llaman así SH2? Porque se descubrieron por primera vez en la proteína sinasa SARC. La primera vez que algún científico lo vio, estaban en esta proteína sinasa SARC. Y después resulta que vieron el mismo dominio en otras proteínas, pero ya no le cambiaron el nombre. ¿Sí les queda claro? Sí. Ahora, ¿cuál es la especificidad del SH2? Cuando me refiero a esto lo que le estoy preguntando es, ¿a qué se une el dominio SH2? ¿Me puedes decir, Palomo? Sí, ese es el término. Se conserva de la señalización de la proteína tirosina y se une a fosfotirosina de tirosina. Se une a tirosinas fosforiladas o fosfotirosinas. ¿Te acuerdas que vimos un esquema de una clavija? Algo así parecido a una clavija. Entonces, diferentes proteínas tienen el dominio SH2, pero no todas se unen a la misma tirosina fosforilada. ¿Te acuerdas por qué? Valeria Palomo. Sí, me imagino que por el tamaño de estos receptores. A ver, vamos a preguntarle a la otra Valeria Vargas, ¿te acuerdas tú? De casualidad. No, profe, ¿No? la verdad no. Muy bien. ¿Alguien se acuerda por qué? El dominio SH2 está en muchas proteínas, pero esas proteínas, digamos, si hacemos una lista de 5 proteínas, esas 5 proteínas no se unen a la misma tirosina fosforilada. ¿Por qué? Pues porque el dominio SH2 no solo reconoce a la tirosina fosforilada, sino que también reconoce al aminoácido de al lado. Vimos un esquema donde en el dominio SH2 hay 2 cavidades y literalmente así es a nivel molecular. Hay 2 hoyos. En uno de esos hoyos o cavidades embona perfectamente la tirosina fosforilada. Y en el hoyo de al lado se une el aminoácido vecino a la tirosina fosforilada. Y esa cavidad, la especificidad de la cavidad de al lado varía. El ejemplo que les di, que parecía una clavija, unía una isoleucina. Pero hay otros dominios SH2 que unen otro aminoácido diferente. Entonces, todos los dominios SH2 unen la tirosina fosforilada en una cavidad, pero tienen además una segunda cavidad vecina que une un aminoácido distinto. Si ese aminoácido está a un lado de la tirosina fosforilada, pues se une perfectamente. Pero si no, no se une. ¿Les quedó claro para todos? Más o menos, o sea, reconoce al péptido de la o no. O sea, el dominio SH2 tiene 2 cavidades para reconocer a 2 aminoácidos. Uno es la tirosina fosforilada y el otro varía. Ah, ok. Sí, no me imaginaba esa cavidad.
dentro de la ACE. Entonces, en la proteína blanco a la que va a unir, a veces la tirosina fosforilada está a un lado del aminoácido que cabe en la segunda cavidad y se une, pero a veces no y no se une. Ok, ya sí, gracias. Órale, es fácil. Ahora, el dominio SH3, ¿cuál es su especificidad? Une a otras proteínas, pero ¿en qué parte? Prolina. Sí, se define tradicionalmente diciendo que une motivos ricos en prolina. Tiene que decir todo eso. No une una prolina, no es como el de la fosfotirosina, sino que une regiones ricos en prolina. No creo que esté la estructura y se conozca con tanto detalle como en el SH2. En esta definición ambigua no decimos pues qué tan largo es el motivo, qué tantas prolinas debe haber, si todas o la mitad, pero así se define, regiones ricas en prolina. Y para unir a la fosfotirosina también hay otro dominio que se llama PTB, Phosphotyrosine Binding Domain. Entonces hay otro dominio diferente al SH2 que también une a las tirosinas fosforiladas, pero tiene una organización espacial distinta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no, vamos a nuestra clase del día de hoy porque ya nos avanzamos. Ya se está yendo el tiempo. Bueno, entonces, en este curso vimos que el límite de las células está formado por la membrana plasmática, la cual a su vez está formada por dos capas de lípidos. Y entonces, todos los iones, es decir, las entidades con carga eléctrica neta moléculas orgánicas que estén solubles en agua, pues casi por definición van a ser incapaces de cruzar la membrana libremente. Entonces, pero la célula requiere un número grande de moléculas orgánicas, iones, etcétera. Entonces, para meterlos o sacarlos a veces, pues se requieren sistemas de transporte que tengan esa capacidad, ¿no? Y cuando hablamos de sistemas de transporte, pues nos referimos a proteínas en la membrana plasmática que llevan a cabo la movilización de iones o moléculas orgánicas de un lado al otro, ¿no? Del citoplasma hacia el medio extracelular o del medio extracelular hacia el citoplasma. Un porcentaje alto, ¿no? De 15 al 30% de proteínas de membrana funcionan en estos procesos. Fíjense qué diferente es la concentración de iones a ambos lados de membrana es muy diferente. Por ejemplo, el sodio en el citoplasma hay entre 5 y 15 y afuera hay 145 milimolar. La concentración de potasio es a la inversa. Hay 140 milimolar dentro de la célula y 5 milimolar afuera. Justamente lo inverso que para el sodio. El magnesio hay 0.5 adentro, 1,2 afuera. El calcio es para el que el gradiente es mucho más grande. Entonces este es como 100 nanomolar, pues 10 a la menos 4 milimolar. Si fuera a la menos 3 sería micromolar, pero a la menos 4. 0.1 micromolar o 100 nanomolar. Y afuera hay 1 o 2 milimolar. Entonces hay un gradiente enorme, muchísimo afuera, poquito adentro. Y los protones también no están, la concentración no es la misma a ambos lados de la membrana. Y el cloruro tiene la misma distribución que el sodio. O sea, en el citoplasma entre 5 y 15 y fuera 110.
La mayoría de los componentes orgánicos de la célula, como bicarbonato, fosfato, ácidos nucleicos, fosfatos, son negativos. Entonces, esos neutralizan el potasio. El exceso de potasio o la concentración tan alta de potasio dentro, porque una solución siempre tiene que ser eléctricamente neutra. El mismo número de cargas positivas y negativas. Siempre hay el mismo número de cargas, ¿no? Bueno, entonces los iones es de las entidades que se van a movilizar de un lado a otro de la membrana según las necesidades de la célula. Y dijimos que la permeabilidad de la membrana a los compuestos pues es muy bajita a los iones. Realmente chocan ahí con pared. Su permeabilidad es muy bajita. Otras cosas como la glucosa que necesitamos en la célula, pues la permeabilidad es muy baja y también hay que meter con transportadores. Bueno, esa permeabilidad se puede medir cuantitativamente. Cuando hay alteraciones en el transporte, en los sistemas de transporte, específicamente de aminoácidos, se generan condiciones patológicas. Hay esta enfermedad que se llama cistinuria, en donde hay defectos para transportar varios aminoácidos, entre ellos la cisteína. Entonces en el riñón pues, se pierde. Normalmente la orina se filtra y luego se regresa en los túbulos renales, se recaptura los aminoácidos. Pero no en estos pacientes, ¿no? Y hoy aquí les puse una nota. Todas las proteínas de transporte membranal tienen muchos cruces transmembranales. Y los sistemas generales se pueden dividir en dos clases, ¿no? Transportadores y canales iónicos. Y vamos a ver que en ambos casos se trata de proteínas de membrana que van a permitir el paso de un soluto de un lado a otro, pero el mecanismo por el que funcionan estas dos clases es distinto. En el caso de los transportadores, pues tienen varios cruces membranales, como ya dijimos, y hay cambios conformacionales de la proteína que permiten que el soluto, aquí representado por la bolita roja, pues pueda pasar de un lado al otro. El tercero es que hay un sitio de unión en la proteína para ese sustrato. Se puede medir, hay un sitio de unión fuerte. Y en una conformación, pues el soluto puede entrar a ese sitio de unión desde un lado y en la otra conformación el acceso es desde el otro lado, ¿no? Entonces, la idea es que se mete de un lado y se salga por el otro lado. Pero son cambios conformacionales de la proteína. Y los transportadores, pues se pueden clasificar de diferentes maneras, digamos con base a la especificidad. Pues hay transportadores para aminoácidos, hay transportadores para azúcares, y en general no hay un tipo de transportador para cada uno de los 20 aminoácidos, por ejemplo, sino que un transportador moviliza un número pequeño de aminoácidos que tiene características físico-químicas parecidas, ¿no? Por ejemplo, el ácido glutámico y el aspartico, ambos tienen un grupo carboxilo adicional y eso les confiere una carga negativa neta. La lisina y la arginina pues, tienen un grupo amino adicional al del aminoácido y entonces tienen carga positiva neta a pH fisiológico. Entonces, cosas así. Y los azúcares, lo mismo. Un transportador puede movilizar azúcares que se parecen mucho.
Los transportadores, pues también se pueden clasificar de acuerdo a si están activos todo este tiempo o bien son regulados. Su actividad es regulada. Yo les he comentado que la acción de la insulina, pues es causar que transportadores que están en vesículas intracelulares se movilicen a la membrana plasmática para desde ahí incorporar la glucosa de la sangre al interior de la célula. Y cuando termina su tarea se vuelven a endocitar. También podemos clasificar a los transportadores de acuerdo a la fuente de energía que utilizan. Las bacterias son afortunadas porque pueden utilizar la luz como fuente de energía. Nosotros tenemos solo dos opciones, o bien el gradiente de concentración del soluto o ATP, el ATP que se hace en la mitocondria y que cuando se rompe la energía que se libera se puede utilizar para movilizar solutos a través de la membrana. En cambio, los canales iónicos son proteínas transmembranales que van a formar un poro acuoso por el que los iones se van a movilizar. Básicamente es en fila india el canal porque se mueven, es muy estrecho y tiene que ir uno tras otro. Y aquí los iones pasan, una vez que empiezan a pasar, se movilizan muy rápido y no hay una interacción fuerte entre el ion y la proteína, como es el caso para el transportador. O sea, aquí la interacción es más débil. Y también, pues, los canales iónicos existen hay una gran diversidad y se puede clasificar de acuerdo a diferentes criterios, ¿no? Por ejemplo, la selectividad del poro acuoso para conducir los iones nos permite clasificarlos. Podemos hablar, se habla mucho, la mayor parte del tiempo se habla de canales de sodio, canales de potasio, canales de calcio, canales de cloruro. Se han estudiado menos, pero también hay. Ahora, hay algunos canales que no son tan selectivos y que mueven por igual el sodio que el potasio. Entonces, hablamos de canales catiónicos. Un catión, pues, es una entidad con carga positiva. Y ahí sí, y hay otros canales que son aniónicos. Entonces, aquí sí la división es tajante. Un canal catiónico jamás va a poder conducir aniones, porque cuando pasa el ion por la pared, pues la interacción es débil, pero existe. Entonces, pues esa cavidad o ese canal está hecho acorde a la carga del ion. También podemos dividir a los canales iónicos de acuerdo a si están abiertos todo el tiempo, existen, o así son regulados. Digamos que estén abiertos en ciertas condiciones y bajo ciertos estímulos se abra ese canal iónico. Y estos canales que son regulados pueden regularse por diferentes variables o factores. Uno es el voltaje. Creo que ya ustedes hemos hablado en este curso de canales de sodio sensibles a voltaje. A través de la membrana hay un voltaje, un valor de una diferencia de potencial medible con electrodos de alta resolución, sensibles. Y entonces a un voltaje el canal está abierto y a otro el canal se abre. También hay canales que son activados por la unión de moléculas pequeñas. Parece que sí hemos mencionado canales iónicos regulados por nucleótidos cíclicos, canales iónicos regulados por AMP cíclico o GMP cíclico.
Inclusive hay canales iónicos cuya función es regulada por la unión de otro ion. Existe algo que se llama el canal de potasio activado por calcio. Suena un poco extraño. ¿O no? Pues no sé. Una proteína puede tener sitios para unir otras cosas y hay unas proteínas que unen calcio pero conducen potasio. Por favor, cuando tengan alguna pregunta, duda, interrúmpanme con toda confianza. Bueno, en general podemos dividir el transporte de sustancias como transporte activo, donde hay que inyectar, sacar energía, hay que aplicarle energía al sistema para que funcione. En este caso es cuando tratamos, y hay otro que es transporte pasivo, donde no hay que inyectar energía externa para que se lleve a cabo. En el caso, y tenemos la difusión simple. En la difusión simple no hay una proteína transportadora, simplemente tenemos un exceso digamos, de bolitas azules que se ve acá a la derecha. Hay muchas bolitas azules arriba y una abajo. El gradiente de concentración favorece el movimiento por difusión simple. Ustedes saben que hay esa tendencia de un compuesto a moverse de un sitio de alta concentración a uno de baja concentración. Y en el transporte pasivo sí requerimos de una proteína transportadora y dijimos que puede ser mediada por un transportador o por un canal iónico. Y también hay transporte activo, en donde, el transporte pasivo permite la movilización de los solutos a favor de su gradiente de concentración. Entonces, hablamos de la bolita amarilla y roja. Como pueden ver a la derecha, pues hay muchas bolitas amarillas y rojas arriba y poquitas abajo. Entonces, por el gradiente de concentración es una fuente de energía o impulsora del movimiento hacia zonas de menor concentración. Pero estos solutos son incapaces de disolverse en la bicapa lipídica. La bicapa es una barrera al movimiento, al paso de estos dos compuestos, y por eso requerimos un conducto especial en la gonada formado por ya sea un canal iónico o un transportador. Y en el último caso de transporte activo, vamos a movilizar un soluto, representado aquí por este cuadrito azul, de una región de menor concentración a una de mayor. Entonces hay un cuadrito abajo y hay 3 arriba, la concentración es mayor arriba, entonces cuesta trabajo hacer que este cuadrito se mueva hacia arriba. Entonces necesitamos una fuente de energía y ahí hablamos de transporte activo. Transporte pasivo, no se requiere una fuente de energía externa, sino que simplemente está impulsado por el gradiente de concentración del sustrato. El sustrato es el compuesto que se va a movilizar a través. Entonces, puede haber transporte activo y pasivo mediado por transportadores, pero los canales iónicos solo pueden conducir de forma pasiva. Cuando un ion se moviliza a través de un canal, no hay gasto de energía. Simplemente el canal permite el paso o no. Y ya los factores que van a determinar que se mueva van a ser, uno, el gradiente de concentración y, como vamos a ver más adelante, pues la carga de la entidad. Pero un canal iónico nunca va a permitir un transporte activo. Bueno, aquí está justamente esto que les comentaba. Los iones son entidades cargadas. Entonces, además de considerar la influencia del gradiente químico, es decir, el gradiente de concentración, donde hay más y donde hay menos, tenemos que considerar la carga, ¿no? La carga
neta de lo que se va a movilizar y la carga, la diferencia de potencial a través de la membrana. Si tuviéramos una membrana que no tiene una diferencia de potencial, esto no existe en la naturaleza, todas las membranas tienen una diferencia de potencial, pero si no existiera, pues entonces, si existiera este caso en donde no hay cargas, entonces el único factor a considerar sería el gradiente de concentración, donde hay menos y donde hay más y donde hay menos, y ese sería lo que impulsa el movimiento, ¿no? El gradiente de concentración. Si además tenemos un gradiente eléctrico, donde el interior es negativo y lo que se mueve es positivo, pues sabemos que cargas opuestas se atraen. Estas cargas negativas van a facilitar el movimiento atrayendo las cargas positivas. Entonces la flecha está más gorda, simbolizando que el gradiente químico o de concentración se suma a la fuerza del gradiente eléctrico y se facilita muchísimo el movimiento. Siempre y cuando haya una vía por la que pueda pasar, ¿no? Un canal iónico abierto, por ejemplo. Ahora, si la membrana está cargada, pero las cargas se oponen, ¿no? Si queremos mover cloruro negativo hacia el interior, que es negativo, pues cargas iguales se repelen, negativo adentro y negativo a la carga. Entonces, al gradiente eléctrico, al gradiente químico que se ve en la primera figura, hay que restarle la fuerza de repulsión y entonces tenemos una flecha más flaquita que la primera. Entonces, estos dos variables, el gradiente químico y el gradiente eléctrico, van a determinar si un ion se mueve a través de la membrana o no. Esto además de ver si el canal está abierto o está cerrado, ¿no? Bueno, en el caso del transportador, como les decía, pues se mueve a través de la bicapa lipídica debido a cambios conformacionales en el transportador. Dijimos que hay un sitio de unión para ligando en la proteína y en una de las conformaciones se puede accesar a ese sitio desde un lado de la membrana. Soluto está afuera, aquí tiene una conformación tal que le permite llegar al sitio de unión. Luego se cierra y ya no puede ni salir ni entrar y luego se abre del lado opuesto, del lado interno, permitiendo la salida del ion. Entonces el resultado neto pues es una transferencia, un transporte de un lado al otro de la membrana. Aquí en este caso del lado externo al lado interno. Entonces, las proteínas tienen que ser móviles para poder hacer estas funciones. Un transportador es saturable su función, es decir, si uno mide la velocidad de transporte en el eje de las Y en función de la concentración de la molécula transportada, vamos a ver el trazo rojo, que es que se va a ir aumentando la velocidad de transporte conforme aumenta la concentración, hasta que se satura y ya, por más que aumentemos la concentración, ya no aumenta la velocidad. Entonces, esa velocidad se llama velocidad máxima. ¿Y por qué se da esto? Bueno, porque digamos que en la preparación biológica hay un número grande de moléculas de transportadores y cuando hay poquita concentración, pues tenemos involucrados un número bajo de transportadores y la mayoría pues nada más están mirando, no hacen nada. Conforme aumentamos la concentración, vamos ocupando cada vez más un mayor número de transportadores y se moviliza más rápido, claro, hasta que llegamos a una concentración en la que todos los transportadores están ocupados. Entonces ahí, por más que ustedes aumenten la concentración, pues ya no va a aumentar
la velocidad de transporte, ¿no? Entonces es un sistema saturable donde podemos medir la velocidad máxima y unos que tenemos la máxima, pues nada más a la mitad, ponemos la mitad de la velocidad máxima y si extrapolamos a qué concentración ocurre la mitad de la velocidad máxima, sacamos lo que se denomina km, ¿no? Bueno. En oposición a esto está aquí este trazo verde que significa el movimiento a través de difusión. Aquí también dice que el transporte mediado por canales, pero eso no es tan cierto. Sí se puede llegar a saturar, pero la difusión pues no. Entonces, esta saturación y medir estos parámetros de Vmax y la Km le recuerda sus clases de bioquímica porque así se caracteriza una enzima. Y otros dos aspectos en los que se parece un transportador a una enzima son los siguientes. Uno, que se puede bloquear la función de un transportador con un compuesto químico. Entonces, dado que hay un sitio de unión en el transportador para la molécula que se va a transportar, podemos identificar compuestos químicos que se unan a ese sitio y compitan con el ligando endógeno. Entonces, si el sitio de unión está ocupado por un fármaco, pues ya no se va a unir el sustrato, ¿no? Entonces, eso se trata de un inhibidor competitivo. Y también hay inhibidores que se pegan en otro lado de la proteína, pero que impiden el cambio conformacional y entonces les llamamos no competitivos. Y el segundo aspecto es, en lo que se parece a un transportador o una enzima, es que ambos son muy sensibles a la temperatura. Cuando se repite el mismo experimento a diferentes valores de temperatura, se ve que bajando la temperatura, baja rápidamente la actividad, la velocidad del transportador. Y esto se explica con base a esos cambios conformacionales. El canal iónico no es tan sensible a la temperatura porque solo tiene que hacer un cambio conformacional entre cerrado y abierto. Y ya, mientras esté abierto va a conducir. En cambio, el transportador, como dijimos, pues tiene que sufrir varios cambios conformacionales para un ciclo de transporte. Aquí tiene una formación, un sustrato, ya ocurrió un cambio conformacional, aquí tiene que ocurrir un segundo cambio conformacional y luego tendrá que ocurrir un tercer cambio conformacional para que se meta otra vez, para que se repita el ciclo. Entonces, estos movimientos de las proteínas son lo que explica la alta sensibilidad de la velocidad de funcionamiento en función de la temperatura. Bueno, ahora vamos a hablar de transporte activo, de ese transporte en donde un soluto se transporta a través de una membrana en contra de su gradiente de concentración. Aquí está denominado gradiente electroquímico, porque ya incorporó el gradiente eléctrico, ¿no? Tenemos un número grande de moléculas en la parte superior y poquitas en la parte inferior. Entonces el gradiente químico, y aquí también dice que eléctrico, favorece que se transporte de arriba hacia abajo. Pero la célula requiere transportar a la inversa, hacia afuera, de adentro hacia afuera. Entonces necesita una fuente de energía externa y esa, como les dije, puede ser la luz en algunos sistemas bacterianos. Lo más común es que sea el ATP
en muchos sistemas de transporte de nuestras células, el ATP que se produce en la mitocondria y se saca al citoplasma. O bien, tal vez no sea tan intuitivo, se puede utilizar el gradiente de un segundo ion para mover esta molécula, o de un ion, quítele lo de segundo. Se puede utilizar el gradiente de un ion para movilizar el sustrato, ¿no? Entonces aquí lo naranjita es lo que queremos movilizar, aquí va hacia afuera, pero si esto lo acoplamos al movimiento del ion a favor de su gradiente de concentración, podemos lograr nuestro objetivo. En este caso, estamos hablando del antiportador, acá hasta la derecha. Entonces, el sustrato que nos interesa movilizar va en una dirección y el ion se mueve en la opuesta. Pero también hay sistemas en donde las dos entidades se mueven en la misma dirección. Y hablamos de simporte o cotransportadores. Los otros eran antiportadores o intercambiadores. Aquí en ambos casos es un transporte acoplado en donde la energía para movilizar la bolita roja, que es aquí como se simboliza la molécula a transportar, esta bolita roja va en contra de su gradiente de concentración. Eso quiere decir que hay mucho adentro y poco afuera, y por lo tanto entonces requerimos una fuente adicional, una fuente de energía. Y en este caso estamos hablando de que la fuente de energía viene de movilizar un soluto a favor de su gradiente de concentración. Los dos, el soluto y el ion, pueden moverse en una misma dirección y hablamos de cotransportadores o simportadores, o bien en dirección opuesta y entonces hablamos de intercambiador. ¿Alguna pregunta? Bueno. Entonces, en nuestras células, porque somos mamíferos nosotros, el ion clave para que impulsa muchos sistemas de transporte es el sodio. El sodio, dijimos que fuera de la célula, es mucho mayor la concentración, como 140 milimolar. Y dentro hay poquito, de 5 a 15 milimolar. Entonces, el gradiente químico del sodio va de afuera hacia adentro. Ahora resulta que el gradiente eléctrico también va en la misma dirección. ¿Por qué? Porque dijimos que todas las membranas, todas las células tienen un potencial de membrana con el interior negativo. Como el sodio tiene una carga positiva, pues se atrae con la carga negativa del gradiente eléctrico y el gradiente químico y el eléctrico se suman, entonces el sodio pues tiende a entrar. La movilización del sodio en esta dirección genera energía para movilizar otros solutos. Un ejemplo es la glucosa, este azúcar. Entonces, estos, pues de dónde sacamos toda nuestra energía, ¿no? Nuestro cerebro sin azúcar no es nada. Entonces, estos transportadores tienen dos sitios de unión. Uno para la molécula que se va a transportar, en este caso este polígono azul que representa la glucosa, y otro sitio de unión diferente para el ion sodio. Entonces aquí, en este caso, los dos van en la misma dirección. Primero tenemos el transportador vacío
Luego lo tenemos en una conformación tal que permite la unión de los dos ligandos desde el espacio extracelular, fuera de la célula. Se une uno, se une el otro, se cierra, luego se abre para permitir la salida de ambos compuestos. Entonces aquí estamos transportando no solo la entidad que nos interesa, que es la glucosa, sino también el ion sodio. Ahora, y bueno, la clave es que estamos transportando glucosa en contra de su gradiente de concentración. Adentro tenemos mucha, hay un número grande de moléculas y afuera poquito. Entonces, por eso necesitamos una fuente de energía, y en este caso la fuente de energía no es ATP, sino es el gradiente de concentración de sodio, o es el movimiento de sodio a favor de su gradiente de concentración, o su gradiente electroquímico, como dicen aquí. Ahora, si esto no tuviera una parte correctiva a lo largo del tiempo, perderíamos el gradiente de concentración de sodio que es bonito y que tenemos aquí. Dijimos que hay muchísimo afuera y poco adentro. Y esto se mantiene en el tiempo. Entonces, eso quiere decir que el sodio que está entrando con la glucosa aquí, pues tiene que ser sacado en algún momento. Y eso es lo que hace justamente la bomba de sodio-potasio. Es un sistema transportador que gasta, creo que hasta el 30% de ATP del que se produce en la célula. Es un sistema de transporte muy importante para la célula que requiere una gran cantidad de energía. Y ese sí, directamente del ATP. Bueno. Miren, aquí está un esquema de un transportador de leucina bacteriano. Entonces, son dos haces de 5 hélices cada una, y tiene esta organización pseudosimétrica. Vean que voy a poner el ejemplo de la mano. Es una sola cadena polipeptídica. Tiene un extremo amino terminal, que es por donde se empezó a hacer la proteína, y el último aminoácido está acá en carboxilo terminal. Entonces, pues está muy bonito. Aquí se ven 2 iones sodio representadas por la bola roja y la leucina, que está representado por las bolas verdes ahí adentro, ¿no? Pero vean cómo es un ejemplo del número grande de hélices alfa que deben de tener estas proteínas. Este transportador tiene 10 hélices alfa. Sí. Con lo del sodio y la glucosa, no sé, es que me pongo a pensar si hay un gradiente de concentración, o sea, no sé cómo, a ver, deje ver cómo lo explico. Sí. ¿Por qué no pasa al revés? O sea, si es que hay más glucosa adentro y pues entran juntos, ¿no? Con el sodio, ¿por qué no podría pasar como al revés, o por qué no pasa al revés, ¿no? De que la glucosa genere que salga el sodio, ¿no? Sí me doy a entender. Sí, no, sí Me cuesta explicarme a veces. Esa es una muy buena observación. En principio, podría funcionar así como dices, ¿no? Digamos, si la concentración de glucosa está más grande adentro que afuera, pues eso podría ser una fuente de energía. Lo que pasa es que este estado en realidad no existe. Las glucosas que se meten al interior de la célula
inmediatamente se fosforilan. Entonces ya se convierte en una entidad química diferente y ya no cuenta para la concentración de la glucosa. Ese es un truco que utiliza la célula para que siempre haya un gradiente de glucosa en el sentido que nos conviene. Y si me da chance, déjame explicar este sistema, porque es muy bonito y está un poco relacionado con eso, ¿no? Miren, este es el epitelio del intestino. Entonces, como todos los epitelios, está formado por una sola capa de células, por una capa de una célula. Este es todo el epitelio. Entonces, son células cilíndricas unidas entre sí por tight junctions o uniones estrechas que impiden que lo que está en el intestino pueda entrar libremente al interior del cuerpo. Es una grapa, un sello. Y también impiden que lo que tenemos en el medio extracelular pueda escapar al intestino. Aquí en la unión entre esta célula central y la de la izquierda se vuelve a repetir la grapa. Y esta, imagínense de forma tridimensional, se va hacia atrás, debe de sellar todo para que no pase, no se escape nuestra vida, que se escape por ahí, ¿no? Todos los componentes del medio extracelular. Ahora, cuando nosotros comemos, pues los alimentos se digieren en el estómago y se terminan de digerir en el intestino y ahí es donde se absorbe. Entonces ahí tenemos el transportador que les acabo de platicar, que saca su energía de parte movilizando al sodio a favor de su gradiente electroquímico. Este es el que les acabo de platicar. Ahora, esta es la cara apical de las células del epitelio. En la cara basolateral, así se llama esta, que es la basal y la lateral, como pueden ver es un continuo, no hay una barrera física entre ambas. Por eso es la cara basolateral. En esa cara hay un transportador de glucosa diferente que media, dice aquí, el transporte pasivo de la glucosa. ¿Qué quiere decir transporte pasivo? Que se mueve a favor de su gradiente de concentración. Y es el caso que tú, bueno, en parte lo que decías, porque este transportador se encarga de agarrar la glucosa y sacarlo al interior de la célula. Y este transportador es una entidad molecular diferente al de acá arriba. El de abajo no tiene un sitio de unión para sodio. Nada más es para glucosa. Y lo que impulsa el movimiento es que hay mucha glucosa dentro y poca afuera. Entonces, la glucosa que viene de la digestión de alimentos tiene que cruzar a través de la célula para llegar al interior de nuestro cuerpo. Y eso implica cruzar la membrana 2 veces. Una vez para entrar a la célula y otra vez para salir de la célula y entrar ahora sí propiamente a nuestro cuerpo. Pero estas entidades, aunque son transportadores de glucosa, pues son distintos, están codificados por genes diferentes. Obviamente se parecen mucho, pero funcionan diferente uno del otro. Y aquí, pues aquí está bonita esta barra, está muy didáctica porque hay pues poquita glucosa afuera en el intestino. Hay mucha glucosa, pero pues está diluida en un volumen muy grande. Entonces, en un momento dado es poquita y dentro de la célula hay una alta concentración. Entonces necesitamos este transportador activo, el simportador de glucosa y sodio. Y luego se hace adentro una concentración muy alta y esto impulsa la salida hacia el medio extracelular. Ahora, imagínense qué terrible sería si el transportador que saca la glucosa de la célula llegara a las membranas de las vellosidades.
porque estaría sacando fuera del cuerpo la glucosa. Entonces sería terrible, ¿no?, que coexistieran estos dos transportadores en la misma membrana. Por eso deben de haber un mecanismo de separación muy preciso en donde en la membrana apical se localice este transportador, el portador de glucosa y sodio, y el de pasivo se localiza en la cara vasolateral. Y ese mecanismo, son estas tight junctions. O sea, hay un mecanismo de targeting, de llevar ahí desde que se hace la proteína, pero luego para mantenerla en el tiempo, estas grapas, estas uniones estrechas cumplen un papel fundamental porque impiden que ya ven que por el modelo del mosaico fluido, pues las proteínas que estén acá pueden difundir por toda la membrana y podrían, en teoría, pasar a la cara vasolateral, de la apical a la vasolateral o viceversa. Pero estas uniones estrechas impiden, es como una barrera física para que una proteína de membrana cruce de una membrana a la otra. Entonces, pues está muy bonito. Y pues creo que es la última imagen, creo que le podemos dejar aquí y ya continuamos la próxima clase. ¿Alguien tiene algún comentario o duda? Bueno, si no hay, pues nos vemos el jueves. ¿Me podrían, por favor, enviar la hora a la que nos vemos? Yo me ajusto bien a lo que les quede a ustedes. Les digo, una vez que terminen su clase con Pedro, vamos a dejar una media hora para que el salón se airee. Si quieren estudiar, porque siempre estudia uno de último momento, sálganse al pasillo ahí y sepárense. No sé si han leído en el periódico, pero hay esta famosa cuarta ola de contagios en muchos países del mundo, en Rusia, Alemania. Y hoy estaba leyendo en el periódico que las autoridades sanitarias de la Organización Panamericana de la Salud, pues dicen que la cuarta ola en México se va a presentar pronto. Entonces tengan mucho cuidado. Venden unas caretas que hasta se pueden doblar, pueden usar cubrebocas y caretas. Ahorita no se abracen mucho. Y pues sí, extremen cuidados, hay que tomar todas las medidas de precaución. Pero bueno, pues sí tenemos que encontrar la manera de hacer nuestros pininos, y si hacemos bien las cosas, a lo mejor nos libramos. Entre las vacunas y los cuidados, pues esperemos que todo salga bien. Entonces, Valeria Palomo, ¿ya se sabe a qué hora van a terminar su clase con Pedro? Perdón que te haga la pregunta otra vez. No se preocupe, es 1 hora, 8:30, 9:30. Ok. Entonces, sí queda perfecto, la de usted comienza a las 10, ¿no? Sí, ya no me acuerdo a qué hora, pero igual y nos vemos a las 10 allí en el salón. ¿Qué salón es? El 17, nada más que creo que ahorita nos estaban usando los de quinto, entonces no sé si los van a correr. Bueno, Profesor, tenemos asignados 4 salones de cualquier manera, entonces sí, son los de ahí del cuarto, del piso de hasta arriba. Y creo que habíamos hablado de tratar de subir por la plataforma, por la rampa y bajar por las escaleras, ¿no? Para no cruzarnos y tener un poco más de precaución. ¿Alguien iba a hacer una pregunta u observación? Yo nomás quería preguntar porque si el examen
podría ser quizás como por ahí de las 11, más que nada porque para tener tiempo yo de viajar, porque viajo 4 horas desde acá hasta San Luis y saldría a las 6 de la mañana, sí, porque no puedo salir más temprano por temas de transporte, ¿verdad? Y sí, vendría llegando allá como a las 10 y más lo que vaya a hacer de ahí el instituto. ¿Y no vas a venir a la clase de Pedro? ¿O podrías no venir? No, es que yo no llevo esa materia. Ah, ok. No, pues por mí no vengas, mira, nos ponemos de acuerdo y podemos hacer para que hagas tu examen como siempre lo haces. ¿Dónde vives? Vivo acá para Ciudad Valles, en los alrededores, o sea, no en Ciudad Valles, sino en Ejido alrededor. O sea. Ok, sí. Está por allá muy bonito, ¿no? ¿Es la Huasteca? Sí, para acá. Mira, pues no te quejes, por allá está padrísimo. Y ahorita que hace frío acá, pues allá debe estar muy bonito, ¿no? Sí, está el clima aceptable, ¿verdad? No sé, frío, pero sí ya está más fresco. Ajá. Sí, pues todo relativo. Sí, no, sí, hay en el DUI no hay conexión, pero el fin de semana nos podemos poner de acuerdo si te parece y te hago el examen, nos conectamos y te prendes tu cámara. ¿Te parece bien? Y así ya pues, no viajas. Sí, profesor, me parece bien. Bueno. Gracias. Sí, pues con gusto. Y entonces los demás nos vemos el jueves ahí a las 10. Como les digo, vamos a escoger 5 preguntas de las 20 y esperemos todos terminar en 1 hora para... lleven todos, por favor, su gel, su cubrebocas. Si tiene una careta, pues también. Las sillas, pues sí, lo ideal es llevar una botita de Lysol o algo así para rociarlo tantito y limpiarlo con una franela o algo así. Pero, pues sí, tendría que llevarlo ustedes. A los profesores nos dijeron también que si queríamos, pues que nosotros teníamos que llevar nuestro desinfectante para poder sentarnos ahí. Pero su gel, con toda seguridad. Bueno, pues muy bien, pues cuídense mucho, nos vemos ahí el jueves. Hasta el jueves. Hasta el jueves, profe. Que tengan buen día todos.